Rodríguez, oriundo de Tamboril. Tamboril ha dado muchas personas interesantes en este país. Hasta presidente hemos tenido de Tamboril, que ahora están renovando la casa del presidente que murió, Horacio Vázquez. Yo creo que murió en Tamboril. Está frente al VHD, ¿verdad? Está frente al VHD. No. Más para allá. Sí, la están renovando, me imagino que pronto la van a inaugurar. Sí, pero bueno, Domingo Rodríguez es un ambientalista que ha dedicado gran parte de su vida a eso y fue el viceministro del Ministerio del Medio Ambiente y trabajó ampliamente en eso por un tiempo que él nos podrá decir más adelante. Pero es un placer tenerlo aquí. Pero debo decir algo antes de continuar adelante. Resulta que yo estudié en la escuela de Tamboril y una señora que yo le decíamos Clota, doña Clota, fue la madre de crianza de Domingo, ¿cierto? Algo así. Y mira qué coincidencia que me ha tocado ahora presentarlo a ustedes, porque fue una profesora que yo admiré mucho y justamente por coincidencia de la vida era una profesora de biología. Así es que es un placer para mí tener aquí. En el año 79. Ay, yo tantos años que no me acuerdo. Pero tú tienes que estar dando fecha, Pedro. Tú tienes que estar dando fecha. Yo nací en 79. Sí. Nací en el Home ahí. Sí. Pero bueno, esta oportunidad que tenemos de escucharlo, yo le agradezco mucho a Domingo y a ustedes por haber venido para escuchar al señor ambientalista Domingo Rodríguez. Un aplauso para él. Tengo una aquí. Bien, señores, primero quiero disculparme porque estaba previsto estar aquí a las 11, pero yo tengo un negocio que todos deben conocer, que está en la esquina de la Plaza Alfa, ¿verdad? Plaza Alfa, después al final de esa calle con Don Pedro, hay un vivero ahí que se llama Vivero Natura. Eso es mío y de ustedes también. Entonces el chofer no vino hoy, había muchísimas cosas y tuve que tirarme arriba un camión y manejar el camión y hacer varios trabajos. Cuando venía para acá me devolvieron otra vez, que llevo unas matas y de eso que yo vivo, tú sabes. Sí. Entonces tuve que coger para allá. Pero nada, ya estamos aquí, gracias a Dios, para compartir con ustedes. Siempre me ha gustado, cuando escuché mencionar este grupo, creo que Pedro fue que me invitó a una ocasión que viniera, pero yo estaba fuera del país y después volví para acá y estuve en días pasados aquí, llegué también tarde, pero no tan tarde para comer el sancocho. Yo espero no haber llegado tarde tampoco. Hoy posiblemente no te va a comer el sancocho. ¿Ya pasó el sancocho? No. Pues, señores, muchas gracias. Yo vengo otro día. Bien, señores. Yo digo que tengo 3 amores. O sea, son como 3 novias que yo tengo, ¿verdad? Que son, por ejemplo, la docencia. Me encanta enseñar, me gusta. Yo quisiera que todo lo poco que yo sé y lo que humildemente yo pueda conocer, quiero como compartirlo con la gente. A mí me gusta mucho interactuar y comunicarme con los demás. Además de que desde hace 30 años yo soy profesor de maestría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y también unos años atrás de la Universidad Tecnológica de Santiago, de UTESA. Siempre en el área de medio ambiente. También en esa parte de medio ambiente imparto docencia a los estudiantes de pregrado, que son los que van a estudiar licenciatura en educación, en ingeniería industrial, ingeniería sanitaria, ingeniería agronómica, todo eso.
Pero además, yo siempre digo que ese es mi gran amor, la docencia. Me encanta enseñarle. Yo no sé cuántos estudiantes de educación han pasado por mí. Además de que nosotros en una ocasión recibimos un contrato de la Unión Europea para capacitar y adiestrar a los cultivadores de banano orgánico, que es una exigencia que tiene la Unión Europea ahora, y entonces nosotros trabajamos mucho con ellos desde hace varios años, duramos con ellos hasta hace un par de años cuando terminó el proyecto. Ese es uno de mis grandes amores. El otro es la comunicación. Yo trabajo hace muchos años en programas de medio ambiente, un programa que lo acaban de pasar ahora, que estábamos nosotros en el Parque Armando Bermúdez, con José de Bares, el periodista, un programa que se llama Naturaleza Viva. Pero también trabajé en el Canal 37 en programas de opinión. Teníamos un programa que se llamaba Página 3, otro Sala de Redacción, y luego en la radio trabajamos mucho con José Gutiérrez. En los programas de José Gutiérrez yo era como una especie de taponero. Cuando él salía fuera del país, yo me quedaba haciendo el programa con De Bares, pero además hacíamos un programa que Pedro siempre nos llevaba galletas y jengibre y todo eso, que era el programa que se llamaba Diario de Tres, Diario de Tres. Posteriormente nos involucramos en un programa que daba risa, porque yo lo que soy es ambientalista, pero hacíamos un programa de sexo. Imagínense ustedes, con una doctora que era terapista sexual, la doctora Rosa Peral. Entonces De Bares y yo éramos como vamos a decir, lo que le dábamos seguimiento a ella, y yo siempre sí, que ella te botó del programa porque ella no te dio amores. El rol mío era enamorado de ella, dije, en el programa. Entonces ella rechazándome, diciendo que yo estaba viejo, qué sé yo qué, porque ella siempre creía que yo era Pedro Bretón, pero yo no soy tan viejo. Y ese es uno de mis grandes amores, la docencia, la comunicación, y posteriormente lo que tiene que ver con la jardinería, con el paisajismo. Yo soy paisajista, yo estudié en Alto de Chabón, hice un curso con el paisajista Mamoru Matsunaga. Sí, ya hace un tiempito. Y después fui aprendiendo una compañía que trabajé en Santo Domingo. Yo no sé si coincide con la edad mía, que yo nací en el 79, pero en el 73, 74, yo trabajé en el Jardín Zoológico de Santo Domingo. No en exhibición, sino trabajando en la jardinería allá. Y por primera vez fue que yo me involucré en una compañía que se llamaba Áreas Verdes Instantáneas. Ahí fue que yo me comencé a enamorar de la jardinería. En la Barranquita trabajamos en los Juegos Centroamericanos del Caribe, y hemos hecho una cantidad de residenciales que le hemos hecho a la jardinería, porque uno también tiene que comer, ¿verdad? Esos son los tres amores míos, la docencia, el paisajismo y la comunicación. Entonces me place mucho compartir con ustedes, hablar un poco de medio ambiente. Yo diría, y me gustaría que fuera interactivo, ¿verdad? Que si la gente tiene preguntas, si la gente tiene algún comentario, me lo puede hacer rápidamente, y entonces vamos a hacer esa intercomunicación. Lo primero que yo puedo decirle a la República Dominicana es que tenemos un país fuera de serie. Tenemos una isla que compartimos con Haití, que yo no sé si suerte o para desgracia a nosotros, ¿verdad? Porque somos dos países diametralmente opuestos, esa es la verdad. Y cuando nosotros que hemos tenido esa oportunidad de desde el aire ver la diferencia entre ambas naciones, la Haití tiene prácticamente un 2% de cobertura forestal, para ser generoso con ellos, ¿verdad? Un 2%. Cuando allá la gente sabe que hay un árbol, la gente dice, oye, me cae un árbol en tal sitio, y van y lo cortan inmediatamente porque tienen una necesidad sentida. También ellos tienen como una cultura, vamos a decir, primitiva, ¿verdad? Africana, y han sido un conglomerado social cerrado.
ellos no se han abierto. Ustedes saben que durante muchísimos años Haití permaneció como que nadie sabía lo que pasaba allá, cuando estaba François Duvalier y todas esas cosas. Sin embargo, la República Dominicana, en el año 1981, nosotros tuvimos un perfil ambiental que hizo la Agencia Internacional para el Desarrollo, que ahora se llama USAID, ¿verdad? Y en ese tiempo se hizo un perfil ambiental y la República Dominicana arrojó una cobertura forestal de un 14%. Hubo una alarma general, la población en ese tiempo estaba creciendo a un ritmo de un 3.5% anual, lo que nos decía a nosotros que, bueno, Haití tenía también un crecimiento un poco más alto que nosotros, pero lo que pasa es que la tasa de mortalidad en Haití era mucho más alta, muchísimo más alta. Nosotros éramos, todavía no teníamos una tasa de mortalidad tan alta, pero en ese estudio, en ese perfil ambiental y en el censo nacional que también se hizo en ese mismo año del 81, se determinó que para el año 2000, la República Dominicana iba a tener 12 millones de habitantes, según el crecimiento poblacional que teníamos. En verdad, las cosas fueron cambiando. Fue cambiando la idiosincrasia dominicana, fue cambiando la forma de ser y la cultura dominicana. Ya comenzamos de esas familias numerosas. Yo vengo de una familia muy numerosa, yo creo que también, Manuel. Sí, cómo no. Yo sí, pero creo también, ¿verdad? Mis abuelos tuvieron 14 hijos, los papás de mi mamá. Y mi papá y mi mamá tuvieron 12 hijos. El que le mencionaba ahorita Manuel es mi hermana mayor, que por característica de nosotros, una costumbre quizás de los españoles, las mujeres, que eran 8, tenían 4 nombres y los varones 3. Entonces, doña Clota, como era mi hermana mayor, que después cuando mi papá y mi mamá murieron, yo estaba pequeño todavía, por razones de edad, porque ellos eran ya 2 personas mayores. Imagínate que mi papá nació en 1896 y me tuvo a mí casi a los 60 años. Entonces, ellos murieron y entonces mi hermana mayor fue la que me atendió, la que me terminó de criar. Ella se llamaba Clotilde del Carmen Teresita Mercedes Rodríguez Hernández de Hermosén. Sí. Ese era el nombre de ella. Sí. Y así la segunda se llamaba Tania Altagracia Rafaela Antonia, Susana Antonia María Mercedes, Asunción Altagracia del Perpetuo Socorro, ¿verdad? Fátima Nazaret del Corazón de Jesús. Y todas tenían esos nombres largos. Sí. Y los varones, no, por suerte, nada más tuvimos 3 nombres. Yo me llamo, el nombre mío, que no, Pedro no lo sabe, yo me llamo Héctor Domingo Antonio Rodríguez Hernández. Y yo recuerdo que en la universidad a mis estudiantes, cuando yo me hacía la presentación mía como profesor, yo le decía, le escribía mi nombre en la pizarra, digo yo, ese es mi nombre, y llenaba la pizarra entera, Héctor Domingo Antonio Rodríguez Hernández. Digo yo, y si me ven en la calle, no me gusta que me digan un nombre solo, tienen que decírmelo todos los nombres. Así que me gusta a mí. Y hay un muchacho medio bandido, hijo de un locutor, no me acuerdo cómo que se llama ahora, de Genito García, que me encontró ahí en la Estrella Sadalá con 27 y bajó el vidrio del semáforo, del carro, y me dijo: hola, profesor Héctor Domingo Antonio Rodríguez y Hernández, ¿cómo está usted? Yo, no. A él le convenía, dice, acuérdese de la nota mía, me dijo después. Sí. Entonces yo decía que toda mi vida, ¿cómo nació mi amor hacia la naturaleza? Yo creo que nació desde que yo tenía 8 años, cuando yo era Boy Scout. Para mí, una de las mejores cosas que me han pasado. ¿Alguno de ustedes ha sido Boy Scout? ¿Alguno de ustedes? ¿Usted fue Boy Scout? ¿Aquí en Santiago? ¿De qué tropa fue? En la Escuela Venezuela. Ah, ¿en qué año fue eso? Bueno, los 70 y 500.
Usted más o menos de la época de Horacio Bar, ¿quién es esa gente? Estamos ahí por ahí. Con Manuel. Ahí nos juntamos, ¿no? Sí. Yo fui Boy Scout, yo ingresé en el año, bueno, en el 65, 64, pero yo nací en el 79. Quizás hay un asunto de que no es bueno estar averiguando mucho, ¿verdad que no? Cuando yo era citadino, mi familia era de Tamboril, yo nací en Bellavista, en Santiago, en Bellavista, a la orilla del río Yaque del Norte, en una calle muy bonita que se llamaba Liceo Malagón, o se llama. Cuando se pasaba en canoa. No, te fresco, ¿eh? Nadando era que ¿Eh? En Santiago. Yo era de la tropa Jácuba, 55. Y nos reuníamos ahí donde está el Centro de la Cultura ahora, que ahí estaba la oficina de nosotros de... Estaba así como loco. Usted del cabo, yo estaba haciendo. ¿Cómo va a ser, hombre? No. Será al revés, ¿eh? Muchos cabos como Ramón Leonardo, Simón López. Sí. Ellos eran ya más mayores que yo. Guido Llenas. Sí, estaba también Uchi Lora. Nosotros fuimos una vez a las Islas Vírgenes, a un campamento, a un jamboree que se hizo allá. Y Uchi Lora fue de los que participaron con nosotros, cuidándonos a nosotros. O sea que debe llevarme yo no sé cuántos años. Yo era un niño en ese tiempo. Luis se llama. ¿Eh? Luis Eduardo Lora Iglesias. Sí, él ya trabajaba en el Nacional, él era periodista y hizo un reportaje de ese campamento que hicimos nosotros. En su casa me hice yo, como decía uno, yo me promesé en su casa. Hice la promesa de como Boy Scout. Y a pesar de que yo vivía en la calle España, entre la Bel Air y la Restauración, yo vivía en el centro nervioso de la ciudad, pero sin embargo, cuando yo salía con los Boy Scouts, me encantaba compartir, o sea, coexistir, ¿cómo se llama? Armonizar con la naturaleza. Y de manera profunda, porque uno hasta dormía en el monte, ¿verdad? Dormía en el campo y uno disfrutaba muchísimo de todo eso. Yo creo que ahí comenzó mi amor hacia la naturaleza. Posteriormente, cuando yo me gradué de agrónomo, yo ingresé como técnico al equipo de la presa de Tavera para trabajar en la conservación y manejo de la cuenca de Tavera. Ahí yo hice un curso con la misión china sobre manejo de la cuenca y de las prácticas de conservación de suelos. Y ahí todavía me seguí identificando con eso, En el año 76 nosotros iniciamos un programa de radio de bares que se llamaba Música, Ecología y Folclore. En el año 76. Y posteriormente en el 85 ganamos el premio El Dorado. No sé si ustedes recuerdan los premios El Dorado. Sí. Y siempre teníamos esa participación en los medios, hasta que decidimos participar también, trabajar ya formalmente en los medios. Siempre admirando, siempre apreciando, valorando mucho la naturaleza dominicana. Yo he tenido oportunidad de conocer otros países, ¿verdad? Yo he estado en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en muchos lugares. También he estado en Montecristi, ¿verdad? En Villavasco, que son de otros países, ¿verdad? Y ciertamente siempre cuando yo comparo, yo digo, es increíble lo que es el ambiente de la República Dominicana, lo que es el ecosistema dominicano y la belleza que tenemos nosotros aquí, que también la teníamos en Haití, ¿eh? Pero lamentablemente Haití ha destruido todos esos ecosistemas. Este señor, ¿cómo se llama? El que trabajaba como buzo, ya costó, era. Sí. Ya costó una vez, hizo unos investigaciones en la costa haitiana y determinó que la biodiversidad había desaparecido totalmente. Totalmente había desaparecido. Aquí no es que estemos tampoco muy lejos de ahí, porque hemos hecho mucho daño. Vamos para allá. Pero ciertamente hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. Sin embargo, la biodiversidad de nuestra isla alcanza, de la isla completa, pero más que todo en la República Dominicana, nosotros tenemos una cantidad hasta ahora determinada de unas 6.200 especies de plantas diferentes. 6.200 especies de plantas totalmente diferentes. De esas,
se calcula que el 36% son endémicas. Es decir, unas 2000 y algo son nuestras exclusivas. Entonces yo quiero ahora explicarle un poco a ustedes cuáles son las categorías de las especies, ya que Pedro pregunta eso, para que tengamos una claridad. Y si no lo entendemos bien, ustedes me preguntan y hacemos una especie de retroalimentación. Hay 4 categorías de especies, cuatro categorías, tanto de plantas como de animales. La primera categoría son las endémicas. La segunda son las nativas o endémicas y nativas, de un lado. En el otro lado están las que se llaman naturalizadas. Y la otra son las que se llaman exóticas. Entonces hay esos cuatro especies divididas en 2 grupos, que me gusta dividirlos porque para poderlas relacionar y poder decir lo que cada una significa. ¿Qué es una especie endémica? Una especie endémica es única y exclusiva de una región, de un territorio, de un lugar y, como yo digo, de un espacio puntual, es decir, de un pequeño lugar. Esas especies nadie las llevó ahí, ellas se originaron ahí. Y las relacionamos con la llegada de los españoles aquí en 1492. Cuando ellos llegaron, esas especies ya estaban aquí. Ustedes se van a asombrar cuando yo les diga, por ejemplo, que hicieron una película sobre el descubrimiento de América en una ocasión y yo vi a unas indígenas en la película que cuando llegaron los españoles les llevaron agua de coco a los españoles. ¿Qué recibimiento más refrescante con agua de coco? Pero resulta que aquí no había coco en esa época. O sea, son contradicciones, ¿verdad? Aquí no había coco, el coco lo trajeron los españoles de Asia. En América no hay coco en la parte de aquí del Caribe, no hay coco de manera natural. El coco sí existe en la parte del Pacífico del continente americano. Es decir, en Perú, en Colombia, en México, sí hay coco porque los cocos vienen de Oceanía. Sí. Lo que pasa es que el que hizo la película no estaba bien de coco. Ah, sí. Sí. Y así yo vi también algo que decía, había un coco enganchado que tiene el servicio meteorológico, que decía coco en movimiento, brisa. Coco, no recuerdo cómo era que decía, coco seco. Ah, sí. No recuerdo. ¿Eh? Eso es jamás que está. ¿Eh? Lo que está es jamás, sí. Sí. Pero me dio mucha risa eso. Las predicciones del tiempo. Sí. Ah, sí. No me digo una preguntita. Sí, ¿cómo no? Porque yo siempre he escuchado, y Manuel y yo hemos conversado eso. Hemos conversado eso, Manuel y yo. Vamos bien así, ¿les gusta así el conversatorio? Que los cocos se dan muchos en la playa aquí porque los huracanes los traen desde África. Entonces en ese tiempo no habían llegado. No, aquí no llegó coco de esa zona, nunca. Nunca. El coco de aquí fue traído de esa zona, pero traído por los seres humanos. Pero llegan realmente así como yo digo. Yo no creo, porque es probable, pero no creo, porque es muy lejos y el coco podría, acuérdate que es una valla, y puede ser que se deteriore mucho en el camino. Pero usted dijo de semiespecies de plantas, 6.200 especies entonces, de plantas. Cuando el doctor Jiménez hizo la colección de 22.000 especímenes, realmente, ¿cuál es la diferencia ahí? No. Debo decir primero, y fue un fallo, y gracias al monte. ¿Cómo se dividen los seres vivos? Se dividen por especies. Una especie es un tipo de ser vivo con características similares, ¿verdad? O semejantes. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos somos una especie. Hay prieto, blanco, amarillo, de todo color, chiquito, grande, feo, buen mozo, de toda feo y así, de toda clase. Entonces, sí, pues tengo que poner los ejemplos, ¿verdad? Entonces, eso es una especie. El perro es otra especie, ¿verdad? El gato es otra especie. En las plantas, el aguacate es una especie, el mango es otra especie,
Pero el mango tiene muchísimas variedades, pero es una sola especie. Ahora bien, también cualquier planta que usted vea, aquí lo que estamos, por ejemplo, el bambú es una especie, pero hay más de 2000 variedades de bambú, ¿verdad que sí? Pero eso es la especie. Ahora bien, ¿qué es un espécimen? Un espécimen, que es lo que tú decías que había recolectado el doctor. Un espécimen es un representativo de esa especie. Yo soy un espécimen de la especie humana. Ese bambú es un espécimen de la especie humana. Entonces, cuando el doctor hablaba de 22.000 especímenes, podían ser una enorme cantidad de plantas y de insectos o de animales de la misma especie. ¿Me doy a entender? Pero especímenes diferentes. Variedades. Entonces volvemos otra vez a la especie endémica. Especie endémica única y exclusiva de un lugar determinado. En la República Dominicana tenemos el 36% de las especies son endémicas. Eso es una de las biodiversidades del endemismo más altos del mundo entero. Pero aquí tenemos una característica interesante. Ese endemismo, el endemismo que tenemos nosotros, es increíble también porque ese endemismo puede ser de toda la isla. Aquí hay especies que son de toda la isla. Hay especies que son de una región. Hay especies que son de una zona. Hay especies que son de un punto determinado. Aquí hay especies como en Montecristi, por ejemplo. En Montecristi tenemos una especie que se llama Salvia montecristina, que es una especie que se le gusta mucho a los manatíes. Y esa especie solamente existe en la República Dominicana ahí. Pero no solamente en la República Dominicana. En el planeta entero no hay otro lugar donde no esté esa especie. Pero cuando vamos a Villa Elisa en Montecristi también, ahí hay una especie de orquídea que le dice la cacatica, Tolumna genekeni, en honor a Teodoro Geneken, ¿verdad? Cada especie tiene un nombre científico, cada especie. Así como el bambú se llama Delonis regia, el bambú se llama Bambusa vulgaris, y así, la Tolumna genekeni es una especie de orquídea que es de bosque seco. Y el único lugar del planeta que hay esa orquídea es ahí. Por eso ahí se hizo una reserva científica, como por 2 o 3 kilómetros cuadrados, se cercó eso para preservar esa especie. Pero tú vas, por ejemplo, a La Romana, a Valladolid, y te encuentras con una especie que se llama Peresquia quisqueyana. Y la peresquia es la rosa de Valladolid. Es un cactus. Y ese cactus solamente de manera natural, ¿verdad? Estamos hablando de manera natural, existe en ese lugar, de manera natural. Entonces, cuando tú vas a Bánica, por ejemplo, en la zona de Bánica, en el sur, en Elías Piña, te encuentras con otra peresquia, que es la Peresquia marcanoi. Esa especie la descubrió el profesor Marcano y se llama la rosa de Bánica. Es también una peresquia, es un cactus también. Cuando tú vienes a ver, por ejemplo, en la parte del cocotrinas, por ejemplo, ¿cuál es el cocotrinas? Que es el género. El primer nombre del nombre científico es el género y el otro es la especie. Entonces, el cocotrinas, género cocotrinas, son las palmas estas que le dicen guano. Entonces, cuando en este país es una maravilla. Tú vas, por ejemplo, a San José de las Matas, donde dicen la cuesta, y está el cocotrinas fragans, que tiene su característica propia. Tú vas a la cordillera septentrional y te encuentras con el cocotrinas argentea. Tú vas al sur del país, a la zona de Cabo Rojo, Pedernales, y te encuentras con el cocotrinas ekmani, que fue que lo descubrió Eric Ekman, ¿verdad? Tú vas a la zona de los Haitises y tú vas a encontrar el cocotrinas gracilis. Tú vas a Baní, vas a encontrar el cocotrinas spisa. Tú vas a Asua y vas a encontrar el cocotrinas bosquiana, en honor a Juan Bosch. Tú vas a la zona de aquí de Bonao y encuentras el cocotrinas argentata. Y así hay una enorme cantidad de esa especie de cocotrinas. Es la misma especie, pero son diferentes variedades, ¿verdad? Así como también... Ahí está la foto de la cacatica. Sí. Sin embargo, ahí lo debe decir
que lo que más parece es un abejón, en vez de una cagatica, es un abejón. Eso es lo que se llama, y aquí nosotros somos ricos en eso. Hay un género que se llama zabal, que es la cana. ¿Usted conoce la cana, verdad que sí? La cana, la zabal domingensis, fíjense cómo se llaman los nombres, que parecen que son como que son de la isla, ¿verdad? Domingensis. La zabal domingensis es una especie de la zona norte de la isla de Santo Domingo. Pero la zabal umbraculífera es de toda la región, de toda la isla de Santo Domingo. El pino occidental es un pino endémico. Ese pino de la cordillera central. Aquí solamente tenemos pino de manera natural en la cordillera central y en la sierra de Bauruco. Y una pequeña mancha en la sierra de Neiva, de manera natural. En esta área de la cordillera septentrional no hay pino de manera natural. Pero después tú lo puedes sembrar y puedes jugar con eso. En algunos sitios se da. Cuando usted va para Constanza, subiendo la loma de Casavito, hay una especie que para mí me encanta, esa especie, que se llama, me fue el nombre ahora, Didymopanax tremulus, se llama, Didymopanax tremulus, que le llaman el palo de viento. ¿Por qué le dicen el palo de viento? Porque aún no haga brisa y toda la vegetación está paralizada. Tú ves ese árbol moviéndose como si hubiera alguien moviéndolo. Increíble eso. Y esa especie es endémica de ese lugar, solamente de ese lugar. Es el mismo lugar que está del ébano verde, ¿verdad? Ajá, sí. Del ébano verde. Y la Magnolia palescens, que se llama el ébano verde, que también es endémico. Entonces, tanto el ébano verde como esa especie, si tú la sacas de ahí, no se da en ningún sitio. Ese es su lugar ahí. Hay otra que tú puedes, yo tengo aquí rosa de Valladolid sembrada, pero ébano verde ni el temblador no lo puedo sembrar aquí. A esa especie pertenecía el cantante Rafael Colón. Ah, el ébano, sí. Sí. No, yo no conocí. Yo los cantantes que conozco son Bad Bunny, sí, de ahora, pero no, son muy viejos para mí, ¿verdad? Sí. Si usted supiera que yo estudié en San Cristóbal. El vehículo tuyo es en blanco. Sí. Ah, sí, sí. ¿Usted lo llevó a ver? El coronel tiene que ir. Mira, y a mí no me gusta dejarlo en el medio, por eso, pero yo no hallaba dónde. Mire, cuando él le dé, tiene un sistema que es en este lado, para subir el vidrio de la parte de atrás, tiene que darle para arriba porque así que prende, porque tiene una contraseña. Yo no sé, voy a tener que ir allá. Vaya un momentito. Sí. Porque él tiene una emergencia. Sí. ¿Usted está de acuerdo con que el nombre del parque de Jacagua? Le hago una sugerencia. Vamos a terminar de hablar de las categorías de las especies, porque entonces se nos va a ir el tiempo. Ah, ok. Vamos a terminar eso y después hablamos de eso. ¿Está bien? Me lo puede contestar ahorita. Claro. Después que usted come. Esas son las especies endémicas. ¿Entendimos bien eso? Son originarias, hay que son de la región, hay que son de un continente completo, hay zonas que son puntuales. Entonces viene la otra, que son las naturalizadas. ¿Cuáles son las especies naturalizadas? Son también originarias de este lugar. Son de aquí, pero no exclusivas de aquí. Usted la encuentra aquí, pero también la puede encontrar en otros lugares aledaños a la República o a la isla de Santo Domingo. Por ejemplo, usted habla por ejemplo, naturalizadas, no nativas. Endémicas, nativas. Una especie nativa es originaria de aquí mismo también, pero no es de manera exclusiva. Esas son las nativas. Cuando dice yo soy nativo de aquí, yo nací aquí, pero mi familia no es de aquí, ¿verdad? O mi familia puede ser que también sea de otros lugares también aledaños. Entonces, por ejemplo, una especie nativa puede ser de aquí y también puede ser de Puerto Rico, o puede ser de Cuba, o puede ser de Jamaica también, o del norte de Sudamérica. Le voy a poner varios ejemplos.
El samán, por ejemplo. El samán es una especie nativa. La categoría nativa para la República Dominicana es nativa. Pero es nativa también para Puerto Rico. En Puerto Rico también hay samanes. En toda Centroamérica también hay samanes. En Venezuela también hay samanes. En Nicaragua tienen otro nombre que no me recuerdo ahora mismo. Y así por el estilo. Pero es una especie nativa. Como también... Yo fui a El Salvador cuando yo trabajaba para la India agroindustrial. Y fuimos a hacer un entrenamiento para el asunto de gallinas. Y yo no lo vi en samán allá, ¿no? ¿Dónde? En El Salvador. Sí, en El Salvador hay samanes. En Nicaragua hay muchos. Concho, yo me acuerdo ahorita cómo le dicen allá en Nicaragua. Entonces, otra especie que también es nativa es la yuca. La yuca, que la yuca es de aquí, pero la yuca también es de Cuba, la yuca también es ¿cómo se llama? De aquí, de Puerto Rico, de toda la región, una especie nativa. Y es nativa para cada uno de los territorios. Ahora, para que nos entendamos, bueno, otra especie nativa es el tabaco. El tabaco es de aquí, pero no es exclusivo de aquí. El tabaco también existe en otros territorios cercanos a nosotros, ¿verdad? Ahora, hay un jueguito que tenemos que ver ahora. Una especie nativa es originaria de un lugar determinado, ¿verdad? Aunque comparte ese territorio con otros, comparte el origen con otro territorio, como la que hemos mencionado, ¿verdad? Otras especies de animales, por ejemplo, la lechuza, ¿cómo se llama eso? El guaraguao, son especies nativas, porque también existen en otros lugares. Y cuando llegaron los españoles ya existían aquí en esta zona. Ahora, ¿qué les parece a ustedes cuando nosotros decimos el tabaco es de Cuba, de República Dominicana, de Puerto Rico y de Jamaica, de las Antillas? Es una especie nativa para cada uno de esos territorios, pero es endémica de la región del Caribe. ¿Me doy a entender, señor? Es endémica. Cuando decimos, mira el tabaco, no, el tabaco es una especie endémica de la región del Caribe, una especie endémica. Hay especies que se adaptan muy bien a otros territorios. Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes que el café, bueno, el tabaco, el lugar del mundo donde más se siembra tabaco, eso es increíble? ¿Ustedes saben dónde es? Es en China. En China es donde más se fuma cigarro y todo eso. Pero son cigarros de mala calidad, el tabaco de mala calidad. Pero en China es que más se siembra tabaco. Pero el tabaco vino primero aquí. No, el tabaco es de aquí, pero se llevó de aquí hacia China. Entonces, como se llevó también a... Yo no sé si tú sabías que en África, en Camerún, hay un tabaco de capa que es uno de los mejores tabacos del mundo. Porque a veces especies que se originan aquí, pero cuando tú te la llevas a otro sitio se da mejor, tiene mejor calidad, ¿verdad? Entonces ya vemos las especies nativas, endémicas y nativas. Ahora vienen las naturalizadas. ¿Cuáles son las naturalizadas? Especies que no son de aquí, que no se originaron aquí, pero que se adaptaron aquí. Se adaptaron aquí. Y hay una enorme cantidad. El mango es el mejor ejemplo. El mango se llama Mangifera indica, porque es de la India, el mango. Sin embargo, aquí hay esta variedad ya que se han originado prácticamente aquí, pero el mango viene de la India. Y ese origen no se lo quita a nadie. El flamboyán viene de la isla, el flamboyán tan bonito que es, viene de la isla de Madagascar, el de Lonix regia. Por cierto, la palabra flamboyán es una palabra malgache, que es el idioma de la gente de Madagascar, que viene del francés. Flam es llama, fuego. Boyán es árbol. Entonces se llama el árbol de fuego. Entonces cuando se prende ese árbol, así que se enciende de rojo, por eso le dicen flamboyán, flam de flama, ¿verdad? Es una palabra malgache. Son especies naturalizadas. Sí. Yo quiero aprovechar que esa parte que tú una vez protestaste, porque estábamos importando un montón de árboles. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo era en ese tiempo director de prensa de los juegos, cuando tú entraste. Y tú protestaste, creo que por la leucaena. Leucaena leucocéfala. Exacto, ¿no te gustaba? No, ya la leucaena se convirtió en una plaga. Sí. Porque el profesor Marcano decía
yo no quiero saber de los asesores extranjeros. Digo, profesor, ¿cómo va a ser? Dice, porque es que cada uno viene con su mata debajo del brazo. Entonces, aquí tenemos una biodiversidad extraordinaria, pero toda esa gente viene con una mata. Aquí han traído mata, que voy a hablar de eso ahora. La naturalizada, entonces, son esas especies que llegaron de fuera, que no son originarias de aquí, sin embargo, se adaptaron aquí. Y son como parte del paisaje, la caña de azúcar, el plátano, la gallina, el perro, el caballo, la vaca. Todas esas son especies naturalizadas que se adaptaron aquí. ¿Cuál especie endémica hay aquí de animales? Quedan muy pocas especies endémicas, pero sí endémicas exclusivas, por ejemplo el solenodonte, la Plagiodontia aedium, que es la jutía, son especies únicas de aquí. Hay, por ejemplo, en la isla de Alto Velo, que es una islita pequeña que existe en el sur del país, hay un tipo de lagarto que se llama Anolis altavelensis, que es una especie de lagarto que es endémico de esa islita solamente. Oigan eso, solamente de ese lugar se da. Eso pasa con el perro de los taínos también. Es el perro mudo, pero desapareció totalmente, porque cuando trajeron esos animales como los perros que perseguían, los perros perseguían no solamente a los animales de aquí, sino también a los indios, también a los aborígenes. Entonces nos quedan las exóticas. Con las exóticas se da algo interesante. Las exóticas son especies que también vienen de fuera, pero vienen de fuera. Hay una parte de esas especies exóticas que no se adaptan al medio ambiente donde trajemos. La palabra exótico quiere decir raro, extraordinario. Entonces hay especies que definitivamente no se adaptan. Y yo siempre pongo de ejemplo el pino ese araucaria, el pino grande ese. El pino araucaria se da lindísimo, es muy bonito y se da enorme, pero tiene una característica que tira semillas y todo eso, pero las semillas no son viables aquí. Hay que someterla a un proceso de laboratorio y de un proceso de ¿cómo se llama esto? Sí, para trabajar la semilla. O sea, usted ve una mata de araucaria y usted no ve por ningún lado matica pequeña, como el mango, como que se da, o el flamboyán, ¿verdad? No germinan. Sí, no germinan. Tiene que ser ya de manera muy particular. Domingo, Y también... yo traje a los Estados Unidos una semilla de maple, que es el árbol de allá, el árbol famoso, o sea que Sí. usa para todo, los billetes y las cosas. Y no me germinaron. No. Siempre hay otras que germinan. Y una especie de animales, de animales son usted oye mencionar la especie esta que le dicen los periquitos australianos, ¿verdad? El periquito australiano, diferente a la araucaria, tú metes dos periquitos, le dicen periquito del amor, porque usted lo mete dos y cuando viene a ver a los 6 meses saca 82 periquitos. Pero ¿qué pasa? No ven televisión. Que la comida de esos periquitos es importada, es alpiste, ¿verdad? Entonces ellos nunca, usted los suelta al ambiente y se mueren de una vez, Sí, se mueren. Entonces no están adaptados a este ambiente, son exóticos. Ahora, hay especies exóticas que devienen posteriormente en naturalizada. O sea, si una especie exótica se trae y se adapta muy bien al ambiente, entonces se naturaliza. Hay otras especies que no se adaptan al ambiente, pero se convierten en una plaga, en un problema. ¿Qué significa adaptarse? Significa no solamente que la especie se multiplique, sino que también se adapte al ecosistema también, que no le haga daño a las demás. Por ejemplo, una especie que se introdujo aquí, que hace mucho daño, que no se ha adaptado, porque usted no la ve en un ambiente, sino que usted la ve rápidamente, que es el hurón. El hurón se trajo y es una vaina, ese hurón es un problema. Otra especie que se trajo de aquí, que se trajo de manera de contrabando, diría yo, porque llegó en los barcos de mercancía, cuando venían de España, que es el ratón. El ratón es europeo y es asiático. El ratón europeo y asiático. Sin embargo, en la mercancía, en la valija, ¿verdad? Llegaban esos ratones y se fueron reproduciendo aquí. Y entonces el ratón es una especie que no se ha adaptado aquí, porque el ratón, donde quiera que usted ve, le hace daño a los otros, entra en competencia con otras especies, y entonces no es una especie que podemos decir que está adaptada
al medio ambiente. Sí. Ese es son especies exóticas. Entonces, cuando esa especie, esos son animales, pero de plantas tenemos el nin, por ejemplo. El nin es una plaga que lo trajeron para acá y la línea noroeste se convirtió, ha sustituido toda la vegetación de la línea noroeste, porque es muy agresiva. Por eso tú protestabas. Sí, claro. Y hay otra especie que se llama caliandra o oleracea, que la trajeron como forrajera. Óyeme, todos los ríos del país están llenos de esa fuñenda. Domingo, ¿para qué fue que trajeron el NIN? El NIN lo trajeron para reforestar. Entonces, cuando aquí hay tantas especies como la Mare, Juan I, trajeron esa vaina para acá. Otra especie que trajeron también, que se convirtió en un problema, también fue la acacia amarilla. Y ustedes han oído mencionar la acacia mangium, que eso es increíble lo invasora que es esa especie. Siempre que hay incendio, a mí me preocupa mucho que pueda aparecer una especie invasora de eso. Entonces, cuando esas especies no se adaptan, sino que se convierten en un problema y comienzan a competir con las especies de aquí, entonces se denominan invasoras. Entonces, una especie exótica puede ser exótica propiamente dicha, que no se adapta, especie que se naturaliza, que se adapta, y la especie que se convierte en un problema, que se convierte en una situación de competencia con las demás, que es la invasora. ¿Me doy a entender, señores? Sí, la leucaena entonces entra en ese terreno. La leucaena leucocéfala es una especie invasora también, pero muy invasora. Tú vas por la autopista Duarte y hay áreas que tú no vas a ver leucaena entera, sí. Pero tú hablabas de algo el daño que ella hace en el agua, algo así. Vamos a escuchar. Básicamente, esas especies lo que hacen es que sustituyen la vegetación natural, afectan la biodiversidad, la reducen y además se convierten en un problema porque como que no entonan, no armonizan con el ambiente de nosotros. Y entonces sustituyen y destituyen la vegetación natural y las especies y los animales también. Sí. ¿No encontraste quien te apoyara en eso? No. Se quedó. Lo que sí conseguimos fue que no se produjera más, que no se vendiera más. Una pregunta sí. que tengo. Sí, cómo no. Las raíces que se comen, ¿solamente se conocían aquí o en Europa conocían algunas? Las raíces. Sí, la papa, la yuca, todo lo que los tubérculos. Ellos le llamaban raíces que se comen. Mire, señores, yo sé que la hora se acerca de comer, no sé, pero yo no tengo problema. Entonces terminamos aquí o seguimos. Pero le voy a decir que el mundo es tan increíble, interesante, que en Perú, en los Andes, se originó la papa. La papa es oriunda del Perú, de los Andes. Y el principal alimento de Europa es la papa. Pero la pregunta mía es, en Europa no se conocía. No, de las especies nuestras no. Cuando así. Colón llegó aquí no se conocía. No. Entonces, introducida igual que de muchas otras especies, igual que el mango, igual que otras, vinieron. Todas esas especies, la historia dominicana nos habla a nosotros, la historia dominicana nos dice que cuando los españoles llegaron aquí y se ubicaron aquí, pasó el tiempo y ellos se convirtieron en ¿cómo se llama esto? En españoles adaptados aquí. Habitantes. No adaptados. Recuérdense que había que traer la comida de Europa. Adaptados no asentados ya. Sí, pero ya hay una palabra que no me recuerdo ahora, que ellos estaban aquí, pero no se habían criollizado, vamos a decir. Entonces había que traer esa comida. Cuando llegaron el problema de usted ve de aquí que asaltan a los camiones y cosas, a los barcos también, los piratas, y eso, cuando venían esos barcos cargados de mercancía, también cuando se iban con el oro, también lo atracaban y lo asaltaban. Y entonces ellos tuvieron que mirar hacia adentro. Entonces las raíces que tú dices, la yautía, el mapuey, ¿cómo se llama esto? El ñame, la yuca, todo eso era comida de estos salvajes, ¿verdad? Entonces ellos no comían eso porque eso era de los salvajes, de nosotros.
Pero cuando la situación se puso dura, Sí. ellos tuvieron que traer la vaina esa, vea que sea, hambre, que sabe. no, el hambre Y que después se lleva, convirtieron en unos deseosos de alimentarse de eso. Y le gustó, le Y comenzó a gustaba. exportarse ya a todos esos países. Pero sí. Sí, Domingo, tú mencionaste anteriormente la cacatica. Yo estuve la semana pasada en una feria de orquídeas que había ahí en el Jardín Botánico. Y muy interesante. Pero me interesó lo de la cacatica porque yo, bajo mi concepto, muchas personas me habían dicho que la cacatica había sido descubierta por el doctor Jiménez. Y ahí me dijeron, no, quien descubrió eso fue un cónsul alemán. Y digo, yo puedo ver una cacatica, una de esas. Y me dijeron, bueno, eso es una planta que está en peligro de extinción y que solo existe en algunas partes, pero que para verla tú tienes que pasar por un protocolo, una cosa, ¿verdad? Y en el Jardín Botánico ese día dijeron que no podía verla porque estaba cerrado esa parte ahí. ¿Por qué está en peligro de extinción? Si es endémica de aquí. Está en periodo de extinción porque tiene un problema con una especie de insecto que se la come. Se come la flor. Y entonces se está tratando y además el área de ella reproducirse y desarrollarse es sumamente limitada. Entonces, ahora mismo en el único lugar que se ha visto cacatica es en ese lugar de Villa Lisa. Eso es camino a la playa de Punta Rusia, por allá. Es un pedacito. Villa Lisa. Sí. Eso de, yo no sé si usted oyó mencionar una vez a Teodoro Enequén, que era un cónsul inglés que había aquí, Sí. que fue muy famoso. Quien descubrió eso fue un inglés, la cacatica, y le puso Tolumna, como el género, Enequeni, en honor a ese cónsul, que no tenía nada que ver con la cacatica. Por eso lo dedicó a él, a Teodoro Enequén. Le puso ¿Quién la Enequén. descubrió? Sí. No, Enequén no fue que la descubrió, se la dedicó a... Se la dedicó a él. Sí, a él, sí. Se la Pero dedicó a entonces, él. ¿qué pasó con el doctor Jiménez? ¿Realmente fue él que la descubrió? No fue doctor Jiménez, no. Que yo tenga entendido. Yo lo voy a chequear eso, pero creo que no fue doctor Jiménez, no. Porque esa viene de hace muchos años. Ahorita yo lo voy a decir, ahorita voy a sentarme bien con eso, pero no creo que fuera el doctor Jiménez, no. Bueno. La otra pregunta en relación a eso es, yo tengo entendido que esa es una planta que es diferente a las otras en cuanto a su reproducción. ¿Puedes tú explicarnos un poquito cómo ella se reproduce, que no sea por la diseminación del polen que produce, que es digamos conectado por las abejas y esas cosas? ¿Cómo se reproduce? Lo que pasa con la cacatica es que, no sé si tú sabías, que la cacatica es la orquídea más pequeña que se conoce. Para tú verla tiene que ser con una lupa, Sí. para tú ver la flor, ¿verdad? Es muy pequeña. Entonces, al ser tan pequeña, los insectos que la fecundan, ¿verdad? Que la polinizan, parece que no tienen mucho alcance con ella y se le hace muy difícil. Pero además, la orquídea cacatica es diferente a las demás orquídeas que son de bosque húmedo. La cacatica es de bosque seco. Y al ser de bosque seco, los insectos no se acercan mucho a esa zona y tiene que ser una especie demasiado interesada para estar con ella, para poderla fecundar. Por eso es tan difícil. Es sumamente difícil. Pero realmente... En el Jardín Botánico en el Santo Domingo la están tratando de reproducir. Incluso te informo que en una ocasión se pudo conseguir varios ejemplares
allá en el botánico y lo llevaron allá, pero bajo fuerte medida de precaución y de prevención, porque es muy difícil. Ahora, han puesto una vigilancia allá porque la gente va y se la roba. Sí, Y se la llevan. Cuesta mucho. Pero los ejemplares que hay ahí son muy pocos. Es como cuando hablamos del cocodrilo americano, el Cocotrilus acutus del lago Enriquillo. En el lago Enriquillo, aquí en la República Dominicana, en la isla, había cocodrilos casi en todos los ríos y arroyos de la República Dominicana, había cocodrilos. Pero la gente los fue persiguiendo, los fue matando. Uno de los lugares que no hace tanto tiempo había cocodrilos era en el río Yaque del Norte. Yo pude ver, en Mao hay uno que tiene como 2 metros de largo, que está disecado, que lo agarraron en el río Yaque. Pero sin embargo, en el lago Enriquillo, usted habla de cocodrilo, pero en el lago Enriquillo no creo que llegue a 1000 ejemplares. No llega. O sea, sí, y así la cacatica también. La última pregunta Sí. en relación a las demás orquídeas, ¿sí se reproducen por el sistema de otros insectos? Sí, a pesar de que la gente ya ha aprendido a fecundarla y hace Sí. fecundaciones artificiales de esas orquídeas que son cultivadas. Sí. Se hacen muy bien. Yo te hablé una vez de doctor Jiménez, una conferencia que él impartió en la Sociedad Ecológica del Cibao, Claro. que nosotros le invitamos a dar una conferencia. Él era miembro de la Sociedad Ecológica de la que yo soy fundador también, y le pedimos que diera una conferencia. Y el doctor Jiménez, como era un sabio, una persona, un científico de alta categoría, y resulta que cuando yo le digo, doctor, ¿cómo se llama la conferencia? ¿Cómo la vamos a poner el nombre de la conferencia? Iba a ser en Amante de la Luz. Y me dijo, la pseudocópula de las orquídeas. Digo yo, doctor, Manuel sabe que el doctor tenía un genio fuerte. Sí. Y me dijo, le dije yo, doctor, ese nombre, ¿usted no cree que debiéramos buscar un nombre más, o un tema más general, más popular? Porque eso casi para científico. Y me dijo, ese es el nombre que va a tener. Si no quiere ir nadie, que no vaya nadie. Yo voy a impartir esa conferencia con ese nombre. Y pseudocópula, ¿tú sabes lo que es la cópula, verdad? La cópula es el ayuntamiento carnal, es decir, la relación sexual. Sí. Entonces él llamaba la pseudocópula de las orquídeas porque había insectos que confundían la vagina de ellos precisamente con la orquídea y la fecundaban. Entonces decía la pseudocópula de las orquídeas porque esos insectos creían que estaban fecundando otra de sus especies. Y era eso. Él tenía esa característica. Yo recuerdo que en esa ocasión yo le conté a Manuel que él me insultó, óyeme, porque yo soy muy así como yo hablo, y le dije en una ocasión, doctor, entonces yo lo llamé para acordar algunas cosas de la hora y eso. Y tú sabes que tenía un hijo y se llamaba también igual que él. Y entonces yo le dije, yo le llamé por teléfono y le digo, buenas noches, con el doctor Jiménez, por favor. Y me dice, ¿con el padre o con el hijo? Digo yo, con el Espíritu Santo. Me rellenó como una lonja. Me dijo, mire, buen fresco. Digo yo, ay, doctor, es domingo los días. ¿Qué me importa a mí que sea domingo ni nadie? Buen fresco. Y entonces, eso pasó. Pues señores, vamos a darle un fuerte aplauso a Domingo. Y muchas gracias a